Imágenes y WordArt. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a la sección Tutoriales, en este caso Word Avanzado, la tercera entrega. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver cómo se insertan imágenes, se editan, se da un formato esa imagen dentro del texto, así como qué son y cómo se usan, qué podemos hacer con los WordArt. Antes de empezar quería daros las gracias a todos los que estáis ahí porque hoy, día 31 de mayo, hemos superado los 500 suscriptores. Y quería aprovechar este momento para agradecer ese hecho a todos vosotros. Sin más, comenzamos con la clase de hoy. Bien, para lo que vamos a ver hoy he utilizado este texto como ejemplo y así ver cómo se puede insertar las imágenes en un texto. ¿Vale? Y darle forma a ese texto alrededor de las imágenes. Así que vamos a insertar a imágenes y tenemos dos opciones, este dispositivo o imagen en línea. Vamos a pinchar ahora en este dispositivo. Pinchamos ahí y buscamos en imágenes, pues cualquier imagen ahora mismo nos vale, esta misma, y vemos cómo aparece esa imagen ocupando toda la hoja. Esta imagen que ocupa toda este margen, ¿vale? Podemos ponerla más pequeña, más grande. Va a aparecer una imagen más grande o más pequeña por defecto en cuanto la insertemos según el tamaño real que tenga la imagen, ¿vale? Entonces, ¿cómo reducimos la imagen? Pues vamos a una esquina, esta por ejemplo, y vamos hacia la izquierda y veréis lo que va a pasar ahora. Voy a sacar el ratón fuera, ahí va. ¿Veis? Y se ha girado esa imagen. ¿Veis? Saco ratón fuera hacia la izquierda y se gira. ¿Veis? Así. Bien. Si esa esquina, en vez de salir fuera, voy de esquina a esquina, como podéis ver, puedo o minimizarla o ampliarla, ¿vale? Sin que se dé la vuelta sola. Bien, sabiendo esto, tenemos aquí una flecha redonda que vamos a ir girando hacia la derecha sin soltar con el ratón. Y vemos como la imagen gira, ¿vale? Al igual podemos hacer hacia la izquierda. Si seleccionamos la imagen y la arrastramos más hacia abajo, vemos cómo se interpone entre el texto. ¿Veis? Ahora mismo se ha interpuesta debajo de una línea, a la izquierda de la mitad de una frase y a la derecha de la mitad de esa misma frase, ¿vale? Y abajo más texto. Esto es debido a la configuración que tenemos de la imagen con el texto. En ajuste de texto podemos cambiar esta forma y aquí tenemos varias opciones que vemos cómo se va predefiniendo en la hoja con nuestra imagen. También tenemos esta opción aquí más directa, pero que no tenemos esa visualización previa. Con estas herramientas pues podemos poner una imagen y la configuración de texto a su alrededor tal como nosotros deseemos. Bien, más cosas que podemos hacer con la imagen son cambios de estilo y formato. Por ejemplo, vamos a ponerle un borde, ¿vale? Que por defecto no tiene. Y vamos a ponerle un borde negro, ¿vale? Y ahí tenemos ahora como un marquito. Bien, además tenemos estilos de imagen ya predefinidos en esta zona. Vamos a poner esta misma y vemos como tiene una sombra por debajo, ¿vale? Un reflejo, igual que este otro que tiene un marquito, ¿vale? Así con todas ellas podemos ir probando. Por ejemplo, vamos a poner esta que tiene las dos esquinas ahí como cortadas, como si fuese una pegatina, ¿vale? ¿Qué más cosas? En formatos, pues podemos, además de eso predefinido, podemos darle nosotros el efecto que queramos. En efecto de imagen podemos ponerle sombra, reflexión, una iluminación, ¿vale? Por ejemplo, esta amarilla, así como otras muchas opciones que podemos seleccionar, como las correcciones de brillo y contraste. Y tenemos también efectos artísticos, como si estuviese dibujado a mano, blanco y negro, y otras muchas opciones que podemos seleccionar que trae predefinida nuestro Word. Vamos a dejarlo así, por ejemplo, y continuemos. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Pues vamos a ver cómo vamos a poder insertar una imagen desde una búsqueda en la web desde nuestro Word, ¿vale?
la opción que vimos antes era una imagen que teníamos en nuestro equipo. Vale, pero vamos a ver ahora cómo se puede insertar esa imagen desde la web a través de Word. Pinchamos en insertar, imágenes, imágenes en línea. Y aquí pues vamos a poder buscar la imagen que queramos con una serie de palabras clave o grupos ya creados por Microsoft. En nuestro caso vamos a buscar una imagen de paisajes, ¿vale? Le damos a intro y cuando carga viene aquí todos estos paisajes. Vamos a seleccionar uno cualquiera y vamos a ver cómo podemos trabajar con él. Pinchamos ahí y lo insertamos. Bien, ¿dónde lo he insertado? Pues se ha insertado en donde estaba el cursor. Estaba aquí el cursor, ahí lo he insertado. Como no cabe en esa zona de página, se ha cambiado a otra. Le hemos forzado y vemos aquí una línea de texto que no nos interesa. ¿Cómo lo podemos quitar? Pues si pinchamos en una de las bolitas que está dentro del recuadro del texto, no las exteriores, sino esas del texto, las seleccionamos, le damos a suprimir, la tecla suprimir, y la eliminamos, quedando solo lo que es la imagen. Si queréis, esa zona de cuadro de texto, podéis utilizarla para poner un texto que vosotros queráis. No hace falta eliminarla, sino que podéis modificar el texto. Como la imagen anterior, también podemos ajustarla al texto, ponerle estilos de imagen, y por ejemplo este parece una postal, ¿vale? Y así, de esta forma, tanto insertando imagen que tengamos en nuestro ordenador o de internet, pues podemos darle otro tipo de enfoque a nuestros documentos. También hay otra forma de insertar imágenes a nuestro documento de Word, y es dándole a copiar a una imagen. ¿De dónde? Bueno, puede ser por internet o puede ser también desde nuestro equipo. Luego lo vemos. Bien, ahora vamos a ver cómo insertamos los WordArts, ¿vale? Para insertar el WordArts me voy a venir aquí mismo, ¿vale? En un sitio blanco, y también está en la pestaña insertar. Y tiene que tener este símbolo, esta A doblada, ¿vale? O tumbada. Si no está en esta zona, puede estar en otra. Aquí tenemos todas las alternativas de prediseñados que tiene. Y si tu Word no lo tiene aquí, lo que decía, puede estar por esta zona o por otra, pero siempre dentro de insertar. Eso no va a cambiar, ¿vale? Bien, así que ahora vamos a insertar un WordArt cualquiera. Por ejemplo, yo voy a utilizar este de aquí azul. Y vemos que tiene que ir espacio para el texto. Ahí escribimos, ¿vale? Igualmente que con las imágenes, si lo seleccionamos, ¿vale? Podemos darle una forma para ajustarlo al texto, ¿vale? Ahí tenemos, vemos el ajuste de texto y podemos pues ponerle también esa configuración que he dicho. Vamos a ponerle esta misma para que el texto esté alrededor, ¿vale? Y no se vea feo como si fuese el hola mundo encima, ¿vale? Bien, los estilos podemos cambiarlo, pero fijaos una cosa. Si yo selecciono ahora otro estilo, se va a ver cómo se cambia solo la palabra mundo. ¿Por qué pasa eso? Pues porque el cursor lo tenía puesto encima de mundo, dentro de ese cuadro de texto, ¿vale? Entonces, para que no ocurra eso, tenemos dos opciones. O seleccionando todo el texto o pinchando en una bolita del cuadro de texto, que significa que estamos seleccionando todo igualmente. Para mí es más cómodo pinchar en la bolita y entonces vamos a estilos rápidos y cambiamos, ¿vale? Pero como en cualquier imagen o cualquier elemento que es configurable dentro de Word, podemos cambiar sus colores, sus formas manualmente. Por ejemplo, teniendo esto seleccionado, podemos rellenar esta forma de un color, este mismo, ¿vale? Podemos darle un contorno de forma también. Igual que hicimos con la foto, vamos a ponerle como un marco, ¿vale? Vamos, este color, por ejemplo. Y así, pues podemos ir configurando todos los estilos que queramos, ¿vale?
Si seleccionamos todo y damos aquí, vamos a cambiar el color de las letras. ¿Veis? Bien, aquí también podemos darle un estilo a esas letras, como puede ser la sombra, profundidad, podemos darle un reflejo, una iluminación, ¿vale? Un bisel, podemos incluso darle un giro 3D, en fin, tenemos muchas opciones que tenemos por aquí, ¿vale? También podemos transformar esas letras y ponerlas de otra forma. Fijaos cómo hago aquí todo eso que estoy hablando, ¿vale? Aquí transformar y vamos a ponerle esta forma, por ejemplo. Fijaos que no se ve bien, pero si esto lo ampliamos, pinchando sin soltar, ¿vale? Ya empieza a verse mejor y tenemos esta forma. Bien, no tiene nada que ver que le hayamos dado una forma a la letra dentro del cuadro de texto para que no podamos darle una forma o un estilo a lo que es el cuadro de texto. Aquí tenemos pues predefinidos estilos para el cuadro de texto, ¿veis? Se ha cambiado el estilo del cuadro de texto, pero las letras siguen manteniendo su estilo, ¿vale? ¿Vale? Aquí también podemos ponerle un efecto de forma, como puede ser sombras, reflexión, bisel, giro 3D, ¿vale? Y así, pues darle otro enfoque, otra visión, otra configuración a ese cuadro de texto. Podemos también editar el texto pinchando como habéis visto. Y si ponemos aquí, por ejemplo, una reflexión es al cuadro de texto. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ponerle una sombra interior, veis esta franja oscura, y vamos a ponerle un giro 3D de esta forma. ¿Veis? Las letras se han amoldado a ese cuadro de texto, a ese giro que le hemos dado, pero sigue teniendo todo su formato. ¿Vale? Eso, por ejemplo, se le puede añadir después, lo que queráis. Bien, vamos a hacer el ejemplo que os dije antes. Vamos a insertar una imagen desde internet, por ejemplo, diciéndole copiar, pero no desde insertar en el Word. Vamos a irnos a una página web y vamos a insertar una foto de la siguiente manera. Vamos a irnos a Google y vamos a escribir, por ejemplo, coches. Vale, ahora aquí vamos a imágenes y vamos a coger, por ejemplo, vamos a coger este de aquí. Vamos a darle botón derecho y vamos a darle a copiar. Bien, ahora nos vamos a nuestro documento Word y en un lugar que queramos vamos a dar botón derecho y pegar. Pero, fijaos, esto es una forma de pegar que mantiene el formato. A ver, voy a repetir, ¿vale? Botón derecho, mantenemos el formato del origen, combinamos el formato, perdón, y pues simplemente copiamos la imagen. Vamos a copiar simplemente la imagen, ¿vale? Y ahí queda, tal como estaba en esa página de internet. También podemos hacer lo mismo con un fichero que tengamos en nuestro ordenador. Incluso no hace falta ni abrir el fichero. Encima del fichero, botón derecho, copiar, vamos al documento, botón derecho, pegar. ¿Vale? Y esto ha sido todo por hoy. Como veis no es algo muy complejo, pero que sí, como siempre, os aconsejo que practiquéis. Para ello, como siempre también, os dejaré ejercicios en la descripción del vídeo. Y os adelanto que para el próximo lunes tendremos nuestro último capítulo de Word avanzado. Vale, así que aprovechar todo lo que estamos aprendiendo y por supuesto, si tenéis alguna duda o algo que queráis hacer que no se haya explicado, preguntadme que os lo respondo sin problema ninguno. Así que nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí, dame un like si te gustó este vídeo, adiós.